Bienvenidos para poder disfrutar un martes más acá con Alberto, con Andrés. Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno vernos nuevamente por este medio para compartir la palabra del Señor. Así es, así que gracias a todos los que se están conectando y tenemos a Cristian del otro lado que nos acompaña, que nos va a estar informando un poco. Vamos, Cristian. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga, el placer de compartir con ustedes. Sean todos bienvenidos al programa del 1 de diciembre de 2020, ya empezando el mes de diciembre, el último mes del año. Bueno, los invitamos a todos que puedan participar con nosotros, ¿no? En los comentarios, nos digan desde dónde nos están viendo, nombre, cómo nos ven. Y también invitarlos a suscribirse al canal y bueno, y compartir el link. Recuerden que siempre al finalizar el programa, después de unas horas, se está subiendo el video para que puedan volver a verlos. Buenísimo, gracias Cris. Nada. ¿Es una oración, Andrés? Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta tarde, por el don de la vida que tú nos concedes, por la oportunidad, no solo en el hecho de ser hijos tuyos, Señor, sino también de poder participar de todo lo que tú nos provees en gracia y misericordia. Sabemos que es tu palabra la que nos basta para vivir más que seguros, Señor, en ti y felices, porque sabemos que tú estás al control, que por más que el mundo diga lo contrario, nosotros pudimos creer en ti y en tu palabra. Permite que cada día, Señor, esta palabra tenga un lugar más profundo aún en nuestro corazón para que vivamos bajo ese control. Bajo el control de lo que tu palabra nos dice, tus promesas que son fieles y verdaderas, y tu Espíritu Santo que nos asiste, para la gloria y para la honra tuya, Señor. Amén. 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 Así que bueno, como cada martes tenemos un tema nuevo, pero siempre hacemos, ¿no?, un resumen de lo que vimos anteriormente para estar ahí y entrar en contexto. Sí, así es. El martes pasado, continuando con el tema que veníamos viendo sobre el enemigo, nuestros enemigos, vimos primeramente los enemigos humanos y luego estuvimos mirando nuestro Satanás, el enemigo de Dios, que también se opone a nuestro trabajo, a nuestra vida. Así que estuvimos viendo cómo actúa el enemigo, pero también estuvimos viendo las armas que Dios nos ha dado para poder vencer. Que si tomamos toda la armadura de Dios y nos revestimos del poder de Dios, vamos a acabar la batalla y vamos a estar firmes. Así es. Así que tenemos poderosas armas de parte del Señor para defendernos y para avanzar, para llevar adelante lo que ahora vamos a mirar, ¿no es cierto? Así es. Nuestra tarea, nuestra obra aquí en la tierra. Así es. Y hoy tenemos un tema nuevo. Sí, el cristiano y trabajo, ¿no? Del cristiano la evangelización, como parte de la responsabilidad de lo que recibimos de gracia. Así es. Arranquemos nomás. Y cuando hablamos de la evangelización, tanto sea para las personas, el trabajo es para los que no conocen y también para los cristianos, ¿no? Es un trabajo doble, porque también los cristianos tenemos que ser evangelizados muchas veces. Así es. Vámonos, Andrés. Bueno, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice ahí en el libro de San Marco. Primero está Mateo 28:20 y San Marco 16:15, que son palabras similares, ¿no? Sí, están juntados los dos, pedacitos de cada versión. De cada texto, ¿no? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta fue la orden que recibieron los apóstoles del labio del mismo Señor Jesús. Y las últimas palabras fueron: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube y se les ocultó de sus ojos, ¿no? Hechos capítulo 1, versos 8 y 9. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Esto habla el libro de Marcos, capítulo 16, versos 19 y 20. Vemos entonces cómo los discípulos entendieron cuál era su trabajo aquí en la tierra y no se olvidaron nunca. Pablo escribe en su última carta a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que esté a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Esta era la tarea más importante para ellos, y debe serlo también para nosotros hoy,
porque el mandamiento sigue igual, nada ha cambiado. Y los hombres hoy necesitan también ser reconciliados con Dios para que tengan vida eterna. Amén. Sí. Así es. Pablo estaba admirado de lo que se le había encomendado. Y esto es algo fuerte, Alberto, ¿no? Sí, sí. Porque eso es lo que debería producirnos a cada uno de nosotros también. Deberíamos estar admirados de que Dios, pudiendo haberle encargado la tarea a los ángeles, Sí. que son superiores a nosotros, ¿verdad? Y fieles, porque ellos no pecaron, que Dios tome hombres pecadores, débiles, y bueno, pero ahí se manifiesta la gloria de Dios, ¿no? Los vasos de barro, ¿no? Seríamos. Sí. Y nosotros deberíamos alegrarnos, ¿no? Por esta gracia, este regalo, este don inmerecido. Amén. Y aparte, Alberto, es porque dice que ellos anhelan hacer esta labor y sin embargo el privilegio lo tenemos. Lo tenemos nosotros. Qué bárbaro. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo acá, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira qué percepción que él tenía del evangelio, ¿no? Sí, sí, no era solamente algo sencillo, sino que el evangelio comienza con una sencillez, porque es muy sencillo, es verdad, pero lleva a una profundidad muy grande, porque lleva a una relación con Dios muy íntima. Aparte porque abarca todo el ser, ¿no? Empezando por el espíritu, alma y el cuerpo, ¿no? Pero aparte porque nos lleva a una intimidad, con Dios. Y Dios es muy profunda, la persona de Dios es muy profunda. Y eso está en la cita bíblica, es Efesios 3:8. Significaba tanto para él que su mayor deseo era predicarlo a todos. Él quería que todos tuvieran la misma luz y riqueza que él tenía. O sea, es como que le ardía, no podía. Eso es el corazón del Señor. Claro. Tal cual. Claro. Que es una vida espiritual, ¿no? Comunión con el Espíritu Santo te lleva sí, indudablemente a poder vivir eso. Pablo era guiado por el Espíritu Santo a tener ese deseo de compartir con todos. Pablo no solo lo hacía, sino que exhortaba a los hermanos a hacer lo mismo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuida el don que hay en ti, ocúpate de estas cosas, permanece en ella, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Esto habla 1 de Timoteo capítulo 4 verso 11 al 16, que prediques la palabra, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2 al 5, ¿no? ¿Cómo lo animaba Pablo a Timoteo, no? Qué tremendas palabras, sí. Qué tremendo. Y eso que Timoteo llevaba años. Sí. Se crió siempre aparte se había criado. Y aparte hacía años que andaba, pero ¿cómo? A veces no nos damos cuenta que necesitamos permanentemente ser animados a continuar la tarea, ¿no? Sobre todo porque, bueno, creo que el respaldo de Pablo para Timoteo era grande y ya Timoteo se estaba quedando sin su referente, porque cuando Pablo ya escribe la segunda carta, ya estaba próximo a partir. ¿no? Entonces, creo que eso fue también lo que le llevó a Pablo a firmarlo a Timoteo para que continúe la tarea. Amén. Que fue uno de los prácticamente de los sucesores de Pablo. Sí. Dice, y en estos 3 pasajes vemos el ruego sincero y firme de Pablo para que se predique la palabra, ¿no? O sea, si había algo, es como que él quería dejar ese legado, ¿no? Y que la guarde con pureza también. Claro. Que guarde el buen depósito, sin mancha, que no se mezcle con filosofía humana, ¿no? Pablo era una persona muy ortodoxa en ese sentido, muy apegado a la escritura, y no aceptaba ningún condimento, mezcla, nada de nada. Recordando lo recibido en el pasaje de 1 de Corintios, Pablo al comenzar el capítulo 15 dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego hace un comentario sobre la resurrección de los muertos para terminar con la frase de ánimo a los hermanos para que se ocupen en la obra
del Señor, ¿no? Pablo les recordaba que la muerte y la resurrección de Cristo era el tema principal que él les había enseñado y que ellos habían creído: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Qué seguridad, ¿no? Porque sabía que los habían caminado bien, ¿no? Así que, por tanto, les recuerda que si ellos habían sido salvos, debían preocuparse, porque otros también lo fueron, ¿no? Bueno, esto es lo que produjo que hasta hoy haya llegado el Evangelio, ¿no? Amén. Pensemos que hay 2000 años casi de distancia. Y se fue pasando. Pero todos tuvieron este celo, ¿no? Este celo por predicar la palabra y por conservar la palabra, porque la Escritura también tuvo que ser conservada, Sí. ¿no? A través de los siglos la Biblia sufrió muchos ataques. Recordemos que muchos cristianos fueron perseguidos por tener Biblia, por leer la Biblia, por querer traducir la Biblia, ¿no es cierto? Pero sin embargo siempre hubo personas fieles que estuvieron dispuestos a dar su vida inclusive para que nos llegara a nosotros La palabra, tal el cual. Evangelio. ¿Sí? Y es donde vemos, ¿no? Que dice, no, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Sí, probablemente el que se encargó de que llegara hasta el día de hoy no fueron los hombres, ¿no? Dios usó hombres, pero es una obra, es un milagro. Es un milagro. Sí, porque trataron de hacerla, se han quemado miles y miles y miles de Biblias en la historia del cristianismo. Sí. Y sin embargo, hoy es el libro más vendido, de todo. De todo el mundo. Pero gloria a Dios. Ahí viene una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Recordás el día que creíste el mensaje del Evangelio y pasaste de muerte a vida? O sea, es para no olvidarlo, porque yo creo que la persona que nació de nuevo no se puede olvidar de ese día. Te puede fallar todo, pero ese día es inolvidable, ¿no? No, porque pasamos de muerte a vida. De muerte a vida, claro. ¿Estamos ocupándonos de los que no saben nada? Es una buena pregunta. O sea, si recordamos lo que Dios hizo con nosotros, creo que no seríamos tan egoístas de no poder comentarle a otro lo que por gracia hemos recibido, ¿no? Así es. Hay un deber. Concentración, ¿no? Ahí, primera de Timoteo capítulo 4, versos 11 al 16. En este pasaje Pablo le remarca a Timoteo que debía concentrarse en la tarea encomendada. Había en ese momento muchas luchas y oposiciones, pero Timoteo debía seguir adelante igual. Por eso viene el consejo de parte de Pablo, ¿no? Ocúpate, no descuides, permanece, persiste, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, mostrando lo importante de la tarea y que el enemigo iba a tratar que Timoteo la dejara de lado. Y así también ocurre hoy entre nosotros. Debemos ocuparnos y prestar atención de hacer la obra del Señor, porque el diablo tratará de hacernos ocupar en otras cosas. ¿De qué nos estamos ocupando nosotros hoy? O sea, deberíamos de preguntarnos esto también, ¿no? Bueno, eso lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Como los apóstoles, cuando les vinieron con el problema que había de repartición de los alimentos, Sí. y ellos dijeron, no es justo que dejemos la oración y la palabra para ocuparnos de las mesas. Busquen 7 varones llenos del Espíritu Santo y pónganlos a hacer la tarea, ¿no? Claro. O sea, fue un intento del enemigo de querer desviarlo de su tarea fundamental, Tal cual. ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que entender a qué Dios nos puso, ¿no? Cuál es nuestra tarea que Dios nos ha dado, cuál es nuestra carga, cuál es nuestra asignación, y no desviarnos, porque Claro. siempre va a haber cosas que van a tratar de desviarnos. ¿sí? Y Hay vientos. Y hace unos martes atrás justo decíamos, ¿no? Que Pablo, creo que Pablo decía, ¿no? Que él no fue rebelde a la visión celestial. Claro. También, ¿no? Porque a veces conocemos también, pero nos cuesta poder decidirnos o dejar cosas de lado para poder Bueno, acudir a ese llamado. Indudablemente para poder ser fiel al llamado va a haber muchas cosas que vamos a tener que renunciar. Pero, por eso, si lo valoramos, lo vamos a renunciar, porque las personas que valoran una actividad humana, sea un deporte, sea una carrera, sea lo que sea, están dispuestos a dejar todo. Sí. Hay personas que por algo, cosas terrenales dejan todo porque consideran que eso vale la pena. Bueno, cuanto más nosotros debemos considerar Supremo que vale llamamiento, la pena el supremo llamamiento. El supremo llamamiento. Claro. Por algo lo llama supremo Pablo. Claro. Que no hay mayor honra que Dios te llame al servicio. Yo creo que si nos llama el presidente, de repente recibimos un llamado del presidente, un mensaje, necesito que me sirva, creo que nos vamos a sentir honrados, decir, uy, el presidente pensó en mí, o una persona importante, ¿no? Y cuanto más saber que Dios pensó en nosotros. Amén. Y que nos
nos dio este privilegio. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque la verdad que para esto nadie es suficiente, dice Pablo, ahí después lo vamos a leer. O sea, que si Dios no te llama, por eso en Hebreos dice que nadie toma para sí esta honra, sino aquel que ha sido llamado por Dios, ¿no? O sea, y nosotros todos hemos sido llamados a servirle de diferentes maneras. Ese es el tema, ¿no? Que a veces solamente pensamos que la única manera de servir a Dios que hay es a la manera de uno y no o en un púlpito predicando sí. la palabra. No. Mi púlpito puede ser cualquier lugar, cualquier persona. Mi púlpito puede ser mi vecino, mi púlpito puede ser mi trabajo, mi escuela, cualquiera. En realidad no hay un púlpito. A algunos les tocará predicar en un púlpito, pero no porque no predique en un púlpito no quiere decir que no estoy llamado a compartir la palabra. Todos, porque todos somos ministros del Señor. Amén. Todos somos siervos del Señor, ¿no? Sabemos que en la historia de la iglesia, cuando se separó al pueblo de los siervos, entre comillas, ¿no? Y se puso a algunas personas por más santas que las demás. Bueno, los demás, ¿cuál fue la actitud de las personas que dijeron, ustedes son pueblo nada más? Bueno, se dedicaron a ser espectadores, ¿no es cierto? Y este es un partido en que jugamos todos. Acá no hay espectadores. No es que hay 24 jugadores ahí transpirando la camiseta y el resto, está mal, está bien. No, eso no es la iglesia de Jesucristo. Es un cuerpo. Y en un cuerpo todos los miembros activan. Todos mis miembros de mi cuerpo tienen una función. Y un cuerpo sano, todo funciona. Y todos somos testigos también, ¿no? Sí, todos. Porque todos hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Amén. Porque todos portamos a Cristo en nuestros corazones. Tenemos este tesoro en un vaso de barro, pero tenemos el tesoro de la presencia del Señor. Así Amén. Sigamos un poquito, dice aquí Pablo dedicaba toda su energía para servir al Señor. Sí. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Dios nos ha dado este tesoro de conocerlo a Él, para que nosotros lo transmitamos a otro. Debemos entonces dedicarnos a predicar a los incrédulos y a edificar a los hermanos menores para que el enemigo no gane terreno en nosotros. Si estamos distraídos, dejaremos pasar unas valiosas oportunidades, y la idea es que no dejemos pasar, ¿no es cierto? Ojalá no estemos como Marta, afanada y turbada en muchas cosas, ¿no? Pero solo una cosa es necesaria. Así le dijo el Señor, ¿no? Ajá, San Lucas 10:41, ¿no? Y nosotros estamos escuchando la voz del Maestro. Importante, ¿no? Si realmente estamos cerca de Jesús, nos levantaremos e iremos a hacer la voluntad del Señor. Sí. Amén, aleluya, ¿no? Así que firmeza, como dice 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 8. Aquí tenemos la exhortación de Pablo a Timoteo para que continúe con la obra, y comienza Pablo mencionando la venida del Señor a juzgar a las personas, porque es el Evangelio el que prepara a las personas para presentarse delante de Dios. Por eso es importante, ¿no?, predicarlo. En cualquier momento, en todo tiempo, sea favorable o no. Pablo profetizó que habría un tiempo en que las personas iban a preferir que se les predique de acuerdo a sus propios deseos y no conforme a la voluntad de Dios. Pero Timoteo debía convencer, reprender y exhortar con paciencia, aguantando la oposición, la indiferencia y la burla. Porque ahí lo que estaría bueno aclarar que cuando uno quiere predicar el evangelio genuino, el que viene de una conciencia limpia, de una vida piadosa, está sujeta a la voluntad de Dios, que es la palabra. Y la palabra, para el mundo que nos toca vivir hoy, cae un poquito chocante, ¿no? En realidad siempre cayó chocante. Siempre, sí, bueno, pero hoy más. Pero también tenemos que tener en cuenta que no desalentarnos por no ver un resultado instantáneo también, ¿no? Porque claro, cuando Pablo lo exhorta a Timoteo, le dice que siembre a tiempo y fuera de tiempo. Y sembrar fuera de tiempo es fuera de estación. O sea, en la siembra hay ciertas semillas que germinan en una temporada. Y si vos las sembrás en otra temporada, ¿qué va a pasar? Hay que esperar hasta que llegue la temporada. Y en esa temporada germinen. Entonces, hay tratos de Dios. Yo el otro día miraba, hay una película que se llama El fin de la lanza, no sé si la vieron,
4 o 5 misioneros americanos que fueron a predicarle a unos indios, Auca, en Ecuador. Ellos querían predicarles el Evangelio y llegaron a tomar contacto, y en su segundo encuentro los mataron a todos los indios. No sé qué, la película después explica qué pasó. Que se asustaron, claro, porque no tenían contacto con la civilización. Y sin embargo, eso produjo que las esposas y otros misioneros más se pusieran valientes y siguieron insistiendo, y sobre todo las mujeres. Y en un momento que esos indios se enfermaron, después de mucho tiempo, se enfermaron gravemente, estas mujeres se enteraron y fueron a ofrecerle ayuda. Y así los ganaron para Cristo. Y después ahí en la película aparece el que fue el que mató, uno de los que mató, que después terminó siendo el pastor de la congregación. Pero en el principio parecía un desperdicio. Y sin embargo, que el hermano se llamaba Jim Elliot, ¿no? Y yo siempre recuerdo la frase de que le contestó a la madre, porque la madre decía, pero hijo, hasta allá tenés que ir, ¿cómo vas a ir allá? Y él le dijo, mamá, las flechas son para lanzarlas, no son para guardarlas. Y así que, si el Señor me envía, tengo que ir. Y bueno, estamos en ese compromiso con Dios, ¿no? A veces todo va a ser fácil, todo va a ser así automático, y otras veces no. Pero si Dios nos envía, debemos confiar en que Dios sabe lo que hace. Por supuesto. Y tener esta firmeza, ¿no? Esta confianza. Si hay oposición, si hay desprecio. Jesús tuvo un tiempo de popularidad, pero también después tuvo un tiempo de oposición grave. Total. Sin embargo, no menguó. Por eso sí, reiteramos, ¿no? Dice, aguantando la oposición, la indiferencia y la burla. Y debía hacerlo con enseñanza de la palabra de Dios para contradecir los cuentos que iban a predicar los falsos maestros. Cuidado con esto, ¿no? Timoteo no tenía que impacientarse por los falsos, sino que debía continuar con la obra de Dios que Dios le había encomendado, ¿no? Que era hablar la palabra de verdad. Bueno, creo que acá, aclarándolo, es como decir, yo te enseño la verdad para que vos identifiques la mentira. Exacto. Eso, y qué importante, ¿no? Porque hoy, habiendo tanto falso, claro, a veces es como que uno se desanima y dice, al final, pero... Y que a veces los falsos tienen más público, porque justamente es un mensaje que agrada a la naturaleza humana, entonces lógicamente va a tener más seguidores. Por eso nunca debemos medir la obra de Dios por la cantidad de personas. Y no. Como dijimos hoy, ¿no? Un billete de 100 verdadero vale por 1.000.000 de billetes de 100 falsos. Claro, o sea, no tenemos que evaluar multitudes, porque también los Rolling Stones juntan multitudes y no vamos a decir que están haciendo la obra de Dios. Y así, por supuesto. Y los equipos de fútbol también juntan multitudes, pero no por eso quiere decir que están haciendo la obra de Dios. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en la tarea. Y bueno, y encomendarla en la mano del Señor. Gloria a Dios. Hay momentos, no siempre es igual, pero bueno. Por eso dice a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Pero Pablo luego le habla de la recompensa que está reservada en el cielo a los siervos fieles. Puede ser que aquí no la recibiera nada por hacer su tarea, pero el juez justo pagará a cada uno conforme su obra. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿No? ¿Podremos recibir conforme a la obra? Debemos animarnos con estas palabras, no importa cuántos falsos vayan por allí. La verdad que tenemos es mucho más poderosa. No debemos desalentarnos. Hoy también vale la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Por más que no parezca que el pecado va ganando y que a la gente no le interesa la verdad, debemos seguir adelante. Los que son de Dios nos van a escuchar. Amén. Bueno, y ahí hay una tentación también, justamente, la de cambiar el método, ¿no? Dejar la palabra y tratar de ganar a las personas innovando con cosas psicológicas, claro. y ahí también caemos a veces en esa tentación. Bueno, a ver, ¿qué le gusta a la gente? ¿Qué le tenemos que dar para...? ¿Qué hacemos? Como un hermano que escuchaba el día, bueno, ¿qué carnada le tenemos que poner para que pique? Sí, y más también pasa a veces hoy en lo que es el público, digamos, juvenil o adolescente, ¿no? Que uno también capaz a veces escucha o cae en eso también de decir, a ver, ¿qué puedo hacer para llamar la atención? Es que el poder de la palabra de Dios, yo siempre cuento mi testimonio, ¿no? Yo venía del rock, venía de Iron Maiden, de AC/DC, Rock in Rio,
de esa. Di jockey de boliches, metido siempre con la música, y a mí no me tocaron ninguna música. Ahí donde yo me entregué en Malvinas cantaban himno. Nada que ver. Pero escuchaste la palabra. No, por eso. No fue una música la que me convirtió. No fue una emoción. Fue la predicación del Evangelio. Yo escuché el Evangelio y el Evangelio produjo la obra. No fue una música, no me tocaron una musiquita para que... unas violincitas para que yo diga, cómo me ama el Señor. No me hicieron la psicológica. Es más, en el segundo vez que escuché vino un pastor, Silva, y habló de la homosexualidad, hijos del diablo, se van al infierno, a mí se me paraban los pelos. Pero esas palabras fueron las que me salvaron. Gloria a Dios. Esas palabras fueron las que me confrontaron, las que me hicieron tomar la decisión de dejar el pecado. Amén. Que era lo que me estaba arruinando, ¿no? Que Dios me dio el privilegio después de encontrarlo a ese varón después de muchos años y comentarle, mire, usted, yo era nuevito, era nuevo recién, creo que fue el segundo culto que fue. Y usted habló palabras así, y le digo, y acá estoy, yo soy el fruto de esas palabras, ¿no? Y que siga predicando, porque a veces decís, no, la palabra es dura. ¿Quién me va a escuchar? Cuando Dios va a hacer una obra, Dios sabe qué palabra. Yo, que me toca predicar, me pasa, a veces yo quiero traer palabras blandas y Dios envía palabras duras, y bueno, y otras veces yo quiero traer palabras duras y Dios me manda a hablar con muchísima sutileza, con muchísimo cariño, con muchísimo afecto, y bueno, uno tiene que dejarse guiar, porque es Dios el que tiene que hablarle a la persona, no nosotros. No tenemos que cargarnos de sentimientos. De ver circunstancias y predicar de acuerdo a las circunstancias, no cargar nuestro corazón, sino permitir que el Espíritu. Porque dicen que nosotros abrimos nuestra boca y Él la va a llenar. Exactamente, porque a veces nos parece, ¿no es cierto?, con lo que vemos, entre comillas, con nuestros propios ojos, y decimos, a este le voy a dar con este, y no es así. No, porque erramos. Fíjense, un médico profesional no te va a dar un remedio porque sí, no va a llegar, doctor, deme esto. No te va a decir, pare, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un estudio y vamos a ver qué tiene. Si te da cualquier cosa, salí corriendo. No es médico, te están empaquetando. O sea, nadie que sea profesional va a hacer eso. Entonces, nosotros queremos ganar a las personas, tenemos que buscar la sabiduría de Dios para ganar a esas personas. Pero no siempre... las palabras tienen que ser así empalagosas, ¿no? Pueden ser palabras, yo siempre, y acá lo conté, lo que le dijo el médico amigo a mi papá cuando se fue a ver porque estaba mal de los pulmones, porque fumaba mucho, le hizo un certificado de defunción y le dijo, toma, si seguís fumando te morí. Y bueno, y fue tan fuerte que mi papá dejó de fumar. Una palabra que no cualquiera le dice. Pero bueno, era necesario. Porque estaba grave. Claro. Y esa palabra lo salvó. Y así también es cuanto más con la salvación del alma. Amén. Bueno, sigo. Ellos son del mundo, o sea, la gente, ¿no?, que no conoce a Dios. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está, no solamente está el espíritu de verdad, hay un espíritu de error. De error también, claro. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 y 6. Si Dios te puso en ese lugar es porque hay una obra para vos. No mire lo que te rodeas. No diga, a mí no, o que no te van a prestar atención. Si Dios te puso, tu palabra tiene autoridad. Comenzá a hacerlo y verás la gloria de Dios. Sí. Mirá que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas, Josué 1:9. Y me dijo Jehová, no digas yo soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas de delante de ello, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías capítulo 1, versos 7 al 9. Y esto se cumple. Yo lo he experimentado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Qué maravilloso. Y yo creo que siempre la voluntad de Dios nos lleva a un lugar donde nosotros no queremos, mayormente a veces no queremos estar, ¿o no? Y sí, porque va contra la carne. Contra la carne. El espíritu es contra la carne. Claro. Entonces Dios va a querer llevarnos donde Él quiere, no donde nosotros queremos. Tal cual. Pero ahí es donde somos eficaces. Aparte, una vez
yo cuando comencé a ir a predicar en la cárcel, bueno, le predicaba a los menos malos. A los que menos tenían cara de malo, menos ceja. Entonces me buscaba los más bonitos. Pero, claro, pero vi algo al tiempo. ¿Saben que vi que no había fruto? Entonces yo paré y oré y le dije, Señor, ¿por qué no hay fruto? Y me dijo, porque estás predicando lo que vos querés, no a los que yo quiero. Andá a los que yo quiero, dejá que yo te mande y vas a ver. Y el Señor siempre me mandaba a los peores. Pero bueno, vi el fruto, vi el resultado. Hombres tremendos, convertidos, tremendos siervos de Dios, que hasta el día de hoy están sirviendo. De hecho, yo puedo dar testimonio que siempre estoy viendo hermanos de años que han salido y están sirviendo en distintas obras, ¿no? Al Señor. Pero no era a quien yo quería, ni a quien me gustaba, me caía simpático, sino a quien Dios quiere. Claro. Porque a veces miramos y decimos, no, ese no. No. Este que se vaya al infierno. Sí, no, me ha pasado a mí, ¿viste? Vos ves algunas caras allá que vos decís, este me agarra en la calle y me roba todo. Sí, te entrega antes que te pide. Sí. No, tome, llévese todo. Cada carucha, pero bueno. Y pensar que Dios mira el corazón. Ahí y está, nosotros ahí está. Nuestro error gravísimo. Nuestro error. Bueno, antes de seguir, vamos con los saludos. Vamos ahí, que está Cris. Amén. Vamos con los saludos. Bueno, vamos a leer algunos saludos del lado de YouTube. Acá dice Lucas Rolón, bendiciones hermanos. Lucas Rolón, un saludo para él. Beatriz Elisa Cañolo dice, muy buenas noches, bendiciones. Nicolás Monge, bendición hermano. Adriana Verónica Lisa dice, Dios fortalezca y anime sus vidas cada día en el Señor Jesucristo. Después López Oscar José, muchas bendiciones hermanos. Esos son los saludos de YouTube. Ahora vamos por Facebook. Sebastián Lizarriaga dice, hola hermanos. Hola Sebastián. Después Hugo César Domínguez, bendiciones hermanos, capital presente. Dice Juan Morel, Dios los bendiga, hermanos pastores. Guille Willy, buenas tardes familia, Dios los bendiga, abrazos virtuales. Aldo Melgar, Dios bendiga a mis hermanos, un gozo poder conectarme hoy y escucharlos. Después tenemos a Aldo Melgar que responde a la película que usted hablaba, hermano Benavides. A punta de lanza se llama la película. El pastor fue Jim Elliot, esposo de Elizabeth Elliot. Después nos deja un último saludo Cristina Maidana. Dios los bendiga, hermanos. Esos son todos los saludos. Les recordamos a cada uno que compartan el link, que estén ahí atentos, que después se va a volver a subir el video. Y bueno, que nos sigan dejando comentarios de dónde nos escuchan, de dónde nos ven, que los vamos a estar leyendo en vivo. Así es. Gracias, Cris. Bueno, seguimos, Andrés. Continuamos. El mensajero tiene una revelación. Que somos nosotros. Claro. Más os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Esto habla Gálatas capítulo 1, verso 11 al 16. Pablo le recordaba a los hermanos de Galacia que antes de predicar el Evangelio, él había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Jesús se había revelado a él, se había entregado, y él se había entregado en sus manos. Él había escuchado la voz del Señor, que estaba seguro de su llamamiento. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Esto lo habla Hechos capítulo 26. Estaba hablando con el rey, con el gobernador. Sí, con eminencias, con el rey Agripa. Y con Festo, ¿no? Hechos 26, 19 al 23. Si no estamos seguros de a quién hemos creído, ¿cómo vamos a convencer a otro? Debemos tener también nosotros una revelación de Jesucristo y su palabra. Entonces iremos llenos de seguridad y llevaremos mucho fruto para el Señor. El que nosotros predicamos no es un cuento, porque
porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, decía Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 1:16. Pedro tuvo una experiencia, ¿no? Fuertísima. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, primera de Juan 1:3. A pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, Él se reveló a nuestra vida para que nosotros ahora seamos siervos de Él. Aleluya. ¿Se reveló Cristo a tu vida? Una buena pregunta, ¿no? Entonces tenemos algo de qué hablar, de lo que nos ha sucedido, ¿no? Tenemos que tener, por supuesto, puesto por Dios. Porque, como hoy hablábamos, aunque nosotros no tengamos una visión con los ojos como la tuvo Pablo, para eso Dios puso a estos hombres, ¿no? Para mostrarnos que Él es real. Y nosotros ahora nos guiamos por sus experiencias y por el espíritu que está en nuestro interior. Nosotros tenemos una experiencia espiritual porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Que es por fe la experiencia, ¿o no? Sí, porque eso es por fe. No es por vista. Amén. Por eso estos hombres que fueron puestos como fundamentales, Dios les dio la experiencia de haber visto, de haber palpado, porque tenían que fundamentar la fe. Nosotros estamos, por eso la iglesia seguía la doctrina de los apóstoles. Estos son los verdaderos apóstoles, los que Dios puso para sentar la doctrina. Y los demás seguimos la doctrina de los apóstoles. Como Dios lo llamó a Moisés y tuvo un trato especial con Moisés. Amén. Y luego que le reveló a Moisés la palabra, a Josué, a pesar de que Josué estaba ahí con Moisés, le dijo, ahora tenés la ley de mi siervo Moisés escrita. Fíjate lo que está escrito ahí y hacé conforme lo que está escrito y yo voy a estar contigo. Pero ya Josué no tuvo esa relación de estar, no le dijo, bueno, ahora que José se murió, vení al monte que yo te voy a seguir hablando a vos y así después con el hermano, no. Podemos hacer que un ejemplo lo mismo como esta iglesia, ¿no? Que ya tiene varios años, algunos la construyeron, la fueron modificando y nosotros estamos disfrutando y seguimos, ¿no? Y seguimos la tarea. O sea, con la misma visión que los que la comenzaron, ¿no es cierto? O sea, porque esto es así, se va transmitiendo. Así es. Pero estas experiencias personalizadas que tuvieron los apóstoles, las necesitaban para fundamentar la iglesia. Amén. ¿Sí? Porque Pablo dice, yo puse el fundamento. Gracias. O sea, como todo edificio tiene un comienzo. Y las personas que ponen el fundamento son las que tienen que poner las bases para que los demás sigan adelante. O sea, nosotros sobreedificamos sobre las experiencias que tuvieron ellos. Amén. Y eso no quiere decir que nosotros no tengamos experiencias, ¿no? Especiales con Dios. Dios puede darnos una visión a quien quiera, cuando quiera, pero no nos basamos en esas visiones, sino que para eso tenemos la Biblia. La palabra. Sí, por eso el Señor se encargó de hacerla poner por escrito y hacernos llegar hasta nosotros. Gloria a Dios. Entonces nosotros también tenemos una revelación por medio de la palabra y del Espíritu que está en nuestros corazones. Por eso sigue diciendo, puesto por Dios, dice, ¿no? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, según 1 de Timoteo capítulo 1, versos 2 y 13, fue constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. 1 de Timoteo 2:7. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. 1 Tesalonicenses 2:4. Qué tremendo, ¿no? Que dice que se nos confió el Evangelio. Sí. Qué confianza que Dios tuvo en nosotros, ¿no? Al confiarnos algo tan tremendo. Sí. Tan poderoso. Tan poderoso y tremendo porque es la salvación de las personas. Tal cual. ¿No? Es algo grande. Y que Dios nos puso a nosotros, como dice Pablo, que éramos blasfemos, estábamos perdidos, éramos cualquier cosa, pero bueno. Por eso, eso es la diferencia entre el mundo. El mundo llama a los capaces. En cambio, Dios llama a los incapaces y los capacita. Porque es su presencia la que nos capacita. Amén. Es su poder, para que la gloria sea de Él. Porque si no sería, si vos fueras el mejor, yo fuera el mejor, no, nosotros estamos acá porque, hermano, ¿sabe lo que somos nosotros? Somos unos capos. No,
Nosotros no somos nada. Nada de eso. Absolutamente. Pero bueno, el poder de Dios que obra en nuestros corazones es el que nos impulsa. Esto es algo glorioso. Continúa Pablo diciendo, Pablo no solo estaba seguro de su mensaje, también estaba seguro de su posición. O sea, porque el Espíritu Santo era el que habitaba en él y le daba esto, ¿no? A la cual había llegado porque Dios lo había puesto. Él no hubo mérito. No hubo mérito. Y nosotros tampoco. Amén. Así es. No solo lo ganó trabajando ni porque estudió mucho, sino por la gracia de Dios. Es Dios quien nos constituye en su siervo. Es Dios quien nos aprueba por la obra en la cual Él nos llamó. Por eso a Timoteo le dice, preséntate ante Dios aprobado. Amén. No ante los hombres. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Que usa bien la palabra de Dios. Que usa bien. Porque la palabra se puede usar bien o mal. Muchas veces usamos textos fuera del contexto y hacemos desastre. Por eso tenemos que aprender a usar la palabra. Amén. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre un carnicero y un cirujano. Los dos tienen un cuchillo en la mano y cortan carne, pero uno sana, el otro destruye. El carnicero separa, rompe. En cambio el cirujano abre, saca lo que tiene que sacar y después cierra. Y los dos tienen un cuchillo en la mano y los dos cortan carne. Pero uno es para destruir y otro para edificar. Y aparte vemos, ¿no?, en la Biblia cuántas veces advierten de los falsos maestros, falsas doctrinas, ¿no? Filosofías humanas, cómo también se quiere corromper eso. Bueno, es que el enemigo, vimos que era una estrategia del enemigo, ¿no es cierto? No solamente de afuera, sino meterse adentro, disfrazarse y trabajar como como se hacen los agentes secretos, ¿no?, en la guerra, que se van y se disfrazan de soldados del enemigo y arruina. Yo creo que vos hiciste una vez un ejemplo hace unos varios años atrás de, creo que, no sé si era de tu papá que hablaste, que para trabajar en un banco, para detectar los billetes falsos, los hacían estar siempre con los verdaderos y después le metían, ¿no?, el mezclado. O sea, y la vista. El tacto y sobre todo el tacto. ¿Saben que el tacto, yo que trabajé muchos años en imprenta con papeles, es impresionante la capacidad que Dios nos ha dado del tacto, porque bueno, pero de hecho los ciegos agudizan ese sentido, porque a la falta de uno agudizan. A la falta de la vista, pero la capacidad que tiene el tacto de discernir el papel. Y el papel billete es un papel especial. No es cualquier papel. La gente pensará, bueno, agarramos cualquier papel y lo imprimimos. No. Nosotros porque vemos, pero el que no ve... Claro. No, pero aparte, nosotros vemos un billete y pensamos que es un papel común y corriente. Y no es un papel. Porque vos agarrás, sacás una fotocopia de un billete y agarrás el billete, tocalo y te vas a sueltar. La tinta es rugosa. Esto tiene tinta, fíjate que esto no tiene. O sea, tiene características. Claro. ¿Sí? Y aparte tiene marcas visibles del billete, ciertos símbolos, ciertas coincidencias que también son prueba de que es verdadero. Pero hay que conocerlo. Claro. Hay que conocerlo. El que no lo conoce, entonces nosotros también tenemos que conocer la palabra. Cuando el diablo quiso engañar a Jesús con la palabra y apareció con un texto, porque le dijo tirate porque escrito está, ¿no? El diablo usando la palabra. Si no, el diablo, ¿cómo va a usar la palabra? Sí, usó la palabra. Y escrito está, dijo. Claro. La misma palabra que dijo Jesús. Jesús le dijo, pero también está escrito. O sea, reconoció el error y lo corrigió con otro texto, con un contexto, ¿no? que mostrándole que esa palabra estaba totalmente sacada de contexto. Porque no leyó lo que sigue. Porque si leía lo que sigue, habla en contra del enemigo. Pero miren qué peligroso y qué astuto que es. Por eso tenemos que conocer la palabra para no ser engañados y a la vez para ser un buen instrumento en las manos del Señor. Así es. Que este depósito que el Señor nos confió, esta maravilla de poder llevar a las personas al conocimiento de la verdad, lo podamos hacer con excelencia. Amén. Por lo menos yo lo tomé así, por eso me preparé y me sigo. Amén. Pero yo creo que es para todos esto de la palabra, no es que porque bueno, vos sos pastor, vos sos esto, sino que es para todos. Porque el enemigo va a ir contra todo, no va a ir contra todo. Y por eso hace hincapié acá, sigue diciendo, por eso, hermanos, debemos estar seguros de nuestro llamamiento. El enemigo tratará de que dudemos, mandará a personas que nos menosprecien, pero la palabra dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, 1 Timoteo 4:12. Pero perdóname, ¿no? Qué importante que apela al testimonio. Sí. Pablo. Sí, como evidencia de una vida en Cristo. Exacto. No te menosprecies, pero vos también tenés un testimonio acorde a lo que estás hablando. Así es. Porque si decimos una cosa y vivimos otra,
no nos van a respetar. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2:15. Nuestra capacidad no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta a todo lugar el olor de su conocimiento para estas cosas, ¿no? ¿Quién es para estas cosas? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? O sea, no alcanza, ¿no? A menos que el Espíritu more en nosotros, no somos nada, ¿no? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, 2 Corintios 2:14 al 3:6. Bueno, era una necesidad. Los ministros de la letra son los ministros del Antiguo Testamento. Claro. Los judaizantes que andaban queriendo llevar a los hermanos otra vez al yugo de la ley. Sí. De la ley de Moisés, ceremonial y de cumplir con todos los rituales. Y nosotros estamos bajo un nuevo pacto que es del Espíritu, donde el Espíritu actúa desde adentro y nos permite hacer lo que la ley no pudo hacer en nadie, tampoco estaba hecha para eso, porque la ley no fue hecha para ganar a nadie, la ley fue hecha para condenar, por eso dice que mata, porque la ley es lacónica, no cumplió, listo, está muerto. Claro. Cero gracia y cero misericordia. Claro, lo que hacía era marcar el pecado. Marcar el pecado, claro. Porque las personas tenían que reconocer que son pecadoras. Hoy hablábamos de que mucha gente le cuesta reconocer que es pecador. Sí. Vos hablás con ellos y dices, no, yo no hice nada malo. Yo soy buena persona. Yo soy bueno. Claro. No, como yo no soy como aquel. Aquel sí es tremendo. Se mide con otro, ¿no? La naturaleza. Lo veo en el servicio. Que muchas veces dicen, yo no soy como eso. Está bien. Pero tiene otras cosas, claro, que a lo mejor son peores. Sí. Entonces, la ley lo único que hacía es sacar a luz la naturaleza pecadora. Y si yo no conocía el pecado si no fuera por la ley, dice Pablo. Claro. Pero justamente, ¿qué hace la gracia? La gracia nos da la capacidad de salir del pecado. Porque pone la vida de Dios adentro de nosotros. Y nos posiciona en digamos, en esta seguridad, ¿no?, del llamamiento también la gracia, pues si no... Es que la gracia hace todo. No solamente la gracia nos llama a la salvación, la gracia nos coloca en una posición de autoridad y la gracia, Pablo dice en otra parte, yo trabajé en 1 Corintios 15, yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, la gracia de Dios. Amén. Así que sigue diciendo, pues si anuncio el Evangelio... Dice que es una necesidad. Claro, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 9, versos 16 al 18. O sea, que estamos con una comisión. O sea, si la cumplimos de buena gana, y si no, la tenemos que cumplir igual. Por eso dice, así entendía Pablo su llamado al servir a Dios. Ay de mí si no lo hago. Ese era el motivo de su vida, ¿no? ¿Cómo no hacerlo? Claro. ¿Cómo no? No cómo hacerlo, sino cómo no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? ¿No? Fuimos creados por Dios para esto, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Bueno, acá yo quiero hacer una aclaración. Muchas veces erramos porque cuando nos pasa algo y nos enojamos con algún hermano, con alguna circunstancia de la vida, lo primero que hacemos es dejar de servir a Dios. Y es un error grave porque Dios no tiene la culpa de nada y nuestro compromiso no es con el hombre, sino es con Dios. Amén. Lamentablemente hay personas que no entienden esto, entonces sirven justamente a la iglesia, a un grupo de personas. Entonces, lógico, están esperando que ese grupo de personas lo reconozcan y le den un lugar, y cuando eso no ocurre, se enojan y lo reclaman, ¿no? Porque yo he tenido casos allá que hemos tenido que sacar personas porque estaban haciendo las cosas mal y decir, pero al final yo serví a la iglesia y así me pagan. Bueno, pero ese es el problema, que vos estabas sirviendo a la iglesia, no estabas sirviendo al Señor. Claro. El llamado es con el Señor, el compromiso es con el Señor. Amén. Y si plantamos el servicio, se lo plantamos al Señor, no a los hombres. Esto es muy importante. Sí, sí. Porque somos fácilmente enseguida, no sirvo más. No tenemos conciencia de que a quién estamos sirviendo. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que si apareciera el Señor en persona no le diríamos en la cara.
las cosas que a veces decimos, pero que el Señor nos haga madurar, porque es por falta de la madurez que hacemos esas cosas, ¿no? Amén. Pablo sabía que el Señor le había llamado para que le sirva y luego le daría una recompensa. Entonces tenía muy en cuenta esto cuando decidía qué hacer con su vida. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome en lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y les enseñaba a los hermanos a tener este mismo pensamiento que estuvo primero en Jesucristo y luego en sus seguidores. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 15. Esta es la obra de Dios en primer lugar en mi corazón. Si no es así, tenemos un problema grave. Estamos viviendo para nosotros mismos y no para Dios. Debemos morir a nuestra voluntad, despojarnos de todo lo que nos impide llegar a la meta. Entonces, para ir a la meta podemos continuar nosotros hablando de este mensaje. Era con... Andrés, ¿cómo sí. Pablo y los apóstoles siempre ponían a Jesús de ejemplo, ¿no? Sí. El modelo. Sí. Siempre el modelo tiene que ser Cristo. Amén. Porque Él es el máximo. O sea, si en los hombres podemos encontrar algún defectito para justificar algo, pero en Cristo no. Cristo es el modelo. Claro. Y dice que tenemos que alcanzar la estatura de Cristo, quiere decir que estamos llamados a vivir como Cristo, no como Pablo, ni como Pedro, ni como Cristo. Entonces, eso nos hace tener una meta elevada. Tal ¿no? cual. Y aún así también que se formen nosotros también, ¿no? Porque sí. también habla. Pero Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Claro, ¿no? vos fíjate, por ejemplo, en la industria mecánica y electrónica, los japoneses son los que tienen los mejores productos. ¿Pero por qué? Porque ellos son obsesivos con la calidad, con la perfección. Si un fabricante argentino fabrica productos y de 100 le salen 5 malos, decís, bueno, no es nada, tenemos 95. No, el japonés no. De los 100 tienen que salir los 100. Claro. No aceptan baja de calidad. Claro. Tienen una matricería perfecta. O sea, y en consecuencia el producto es mucho mejor. Claro. Bueno, entonces nosotros también, si buscamos la excelencia, si entendemos que el que nos llamó es excelente, y si queremos ser como él, bueno, entonces vamos a buscar la excelencia. Por supuesto. No vamos a mandar, bueno, así nomás. Ay, hermano, no sé hacer nada, canto mal, pero lo hago para el Señor. Bueno, si lo vas a hacer para el Señor, trata de mejorar un poco la voz. Digo yo, ¿o no? Sí, pues sí es para el Señor. Pues a veces usamos, no, total es para el Señor. Y bueno, le mandamos lo peor. Bueno, eso pasaba en Malaquía. Dios se queja con los sacerdotes. ¿Cómo? Para el Señor. Y si me traen la oveja ciega, la oveja coja, me traen lo peor a mí. ¡Ey! No soy yo el Señor. ¿Por qué no se lo llevan al príncipe de ustedes a ver qué les dice? Es como le voy a llevar un regalo al presidente y le llevo una radio vieja toda remendada. No. Ojo que les pasó a Dios con su propio ministro, que menospreciaban la mesa del Señor. Tengan misericordia. ¿Y dónde está mi honra? Dice, si soy Dios. Claro. Bueno, estamos sirviendo al Señor de señores, Rey de reyes, tenemos que honrarlo. Por supuesto. Hoy falta mucho honra. Bueno, sí. Porque hoy, lamentablemente, los padres no enseñan a los hijos a honrarlo. Nosotros fuimos educados a honrar, que el hijo tenía que honrar al padre, teníamos que honrar al anciano, que teníamos que honrar a la autoridad. Hoy no se enseña. Entonces, lógicamente, la persona que si no honra a los hombres que ve, menos va a honrar a Dios que no ve. Entonces, hoy cuesta implantar algo que no se aprendió de chico. Pero bueno, igual lo tenemos que enseñar. Tenemos que trabajar. Sí, hay que trabajar mucho en los corazones. Bueno, era con autoridad de Dios. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto habla de Hechos 17, el versículo 2 y 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. Verso 3 y 4. Toda la Escritura es inspirada por Dios, que prediques la palabra. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 al 4.2. Que acá estamos hablando del mensaje. Del mensaje. Hablamos del mensajero y ahora estamos con el mensaje. Estamos con el mensaje, que es un mensaje de autoridad, porque está basado en la Escritura. Amén. ¿No? Como Pablo recalcaba la Escritura. Pero si ustedes leen, Jesús también recalcaba la Escritura.
Como está escrito, como está escrito, como está escrito. ¿Qué leen? Le decía a ustedes. ¿Qué leen ustedes? Como diciendo que no leen la Biblia ustedes. ¿Cómo no leéis que está escrito en vuestra ley? Esto. Jesús marcaba muchísimo la escritura. Por supuesto. Y o sea, la importancia. Sí. Y la fidelidad. Claro. Hermanos, si no creemos que la escritura es fiel, entonces no prediquemos. Claro. Yo tengo que creer que ese libro es fiel, que dice la verdad. Y que Dios respalda esa palabra, porque es de Él, ¿no? Porque es su palabra. Amén. El poder más importante de nuestro mensaje se encuentra en quien es la persona que nos mandó a dar el mensaje, ¿eh? Nuestro mensaje está sacado completamente de la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura. Si no creemos lo que dice la palabra, no hay poder en nuestro mensaje. Si no decimos lo que Dios dice, no hay verdad en nuestros labios. Pablo no hablaba buenos discursos. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:4. ¿Sabés qué? Pablo dice esto porque él, antes de ir a Corinto, él estuvo en Atenas. Sí. Y él en Atenas utilizó toda su retórica, porque él era un hombre muy instruido. Y lo llevaron a Europa. Lo llevaron a hablar con los griegos, con Sí. los sabios de este mundo, y él hizo toda una introducción que los que conocen de mensaje dicen que es el mejor mensaje que predicó Pablo. Pero fue un mensaje que fue interrumpido. Porque cuando llegó al punto, porque todo eso que Pablo dice es la introducción. Cuando llega al punto y empieza a hablar de Cristo resucitado, pegaron media vuelta y se fueron. Ya está. O sea, que a las mentes naturales la palabra del Evangelio es locura. La palabra de la cruz, ahí en la cruz se le tranca la caja. Ahí el embriague empieza a patinar. Sí. No lo pueden comprender. Por eso le cortaron la predicación a Pablo. Lo dejaron ahí hablando solo. Por eso después de ahí, yo creo que eso fue un choque para Pablo. Por eso después dice, yo llegué a Corinto con mucha humildad, como diciendo, porque habrá dicho, bueno, ahora que tengo que hablar con los sabios, le voy a mostrar que yo también. Porque es natural, ¿no es cierto? Querer, si uno tiene una capacidad, mostrarla. Pero vemos que no es con capacidad. No es con capacidad. No. Es con palabras de Dios, acomodadas del Espíritu Santo, ¿no? Él sabía que si las personas ponían su confianza en Pablo, todo era inútil. Las personas tenían que confiar en Dios. Y para eso, Pablo dependía solo del Espíritu Santo. Y nosotros también, gloria a Dios. Pablo hablaba todo conforme a la Biblia que él tenía en ese momento, que era el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu le daba la revelación de lo que ese pasaje decía de Cristo y del Evangelio, ¿no? Jesús, después de resucitado, les mostró por las escrituras del Antiguo Testamento todo lo que decían de su muerte y resurrección. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. San Lucas 24:27. ¿Cómo Jesús validó la escritura? Amén. Amén. Porque él podía decir, bueno, yo soy Dios, Sí. Dejen la Biblia de costado, escúcheme a mí. No. Él aprobaba. Y él dio por válido Sí. cosas que se cuestionan, como por ejemplo que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, como que se abrió el mar rojo, como que hubo un diluvio, como que Adán y Eva fueron creados por Dios, que muchos dicen, no, cristianos, que la historia de Adán y Eva es un cuento de la manzana, que es mentira, que es una historia, y Jesús no, Jesús aprobó todas esas cosas y las dio por válida, por cierto, es muy importante. Jesús le dio un golpe muy importante a la Escritura, porque siendo Dios mismo aquí en la tierra, pero él lo validó. Él lo validó. Claro. Nosotros ahora no solo tenemos el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, donde están escritas todas las cosas con más claridad. Por tanto, no tenemos excusa. Debemos conocer la Escritura y hablarle a las personas de lo que Dios dice en este tiempo. Hoy somos nosotros sus profetas y debemos hablar con la misma seguridad que hablaba Isaías, Jeremías, otros, ¿no? Ellos decían, así dijo el Señor. Habla del pecado y la salvación del alma, ¿no? El mensaje. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, que es
poder de Dios. Por eso, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos capítulo 5, versos 23 y 24, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5, 8. El mensaje que debemos anunciar a las personas no es un mejoramiento, de la sociedad, ni un mejoramiento a las personas por un esfuerzo personal. No, nada de eso. Debemos anunciar que ningún hombre puede ser salvo de la ira de Dios, si es por medio de Cristo. Que todos estamos descarriados, pero que Dios nos da una salida en Cristo. Que nadie puede justificar delante de Dios por sus propias obras, pero justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Es un mensaje que trae salida a los que se encuentran agobiados por el pecado. Si la persona no está afligida por el pecado, no puede ser salvada. Esto es muy importante. Qué importante. Tiene que llevar, el Espíritu Santo de algún modo lo lleva a ese embudo para que la persona tome la decisión. Pero nosotros debemos Por marcárselo. supuesto. ¿No? Porque Pedro en Pentecostés, él le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Se lo dijo. Entonces ellos se compungieron de corazón. Y no dudó. Pues yo creo que por eso, ¿no? Porque era un desafío para él. Porque parece? lo podían matar tranquilamente. Sí. Eran los principales. Si después se quejaban los fariseos, decían, nos están echando la culpa de que nosotros lo matamos a Cristo. Hasta el día de hoy los judíos dicen que nosotros le echamos la culpa. Y no, ellos fueron los culpables. ¿No? Qué importante esto de que... por eso Jesús decía, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados. Agobiados por el pecado. Claro. Y yo los haré descansar. Amén. Y también en Isaías dice, a los sedientos, venid a las aguas. Así es. Lo peor que te puede pasar es de darle de beber a personas que recién acaban de tomar. O de darle de comer a personas que recién acaban de comer. Va a ir un segundo, no, porque están saciados. Claro. Jesús dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos. No es que estaban sanos, pero ellos creían que estaban sanos. Y fueron esas personas que creían que estaban bien, que no tenían pecado, las que más se opusieron al Señor, porque no querían reconocer. Pero nosotros debemos mostrarle por la palabra, y sin ofenderlo, y sin agraviarlo, como vos comentabas de este hombre que les confrontaba con la ley. Con los 10 mandamientos. ¿No? Porque para eso están los 10 mandamientos, hermano. Claro. Nosotros a veces hacemos al revés. Al pecador le aplicamos el amor de Dios, la misericordia, todo. Y a nuestro hermano. Y a los hermanos que están tratando de crecer en la gracia, le damos con un caño con la ley, le ponemos todos los mandamientos y los arruinamos. La ley no está para arruinar a la persona, está para conviccionarla de que necesita un Salvador, nada más. O sea, lo que tenemos que producir es esa hambre y sed de Dios. Amén. Ese es el objetivo, no es destruir a la persona, no es condenar a la persona, sino todo lo contrario, que a través del conocimiento de la verdad, la persona reconozca que necesita un Salvador. Si yo no hubiera escuchado el mensaje de que era un pecador perdido, no hubiera sido reconciliado con Dios. Amén. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque algunos no hablan o no hablamos en su tiempo porque decimos, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo dar? ¿No? Siempre el dicho. Pero acá, como dice acá, justo que estamos leyendo, si la persona no está afligida por el pecado, no puede ser salva. Y nosotros donde ahí anunciamos la palabra de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz, y ahí es donde la persona acepta recibirlo o no acepta recibirlo. Cuando la persona ya está convencida, no hace falta, porque no a todos. Miren, Pablo y Sila, al carcelero de Filipo, no le hicieron toda una historia con la ley, porque él ya estaba arrepentido. Porque él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya estaba conviccionado. Entonces, al estar conviccionado, dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El eunuco también. Felipe le predicó el Evangelio, pero no lo tuvo que convencer, porque él ya venía conviccionado, porque estaba leyendo la palabra. El problema es la persona que no ha sido conviccionada por la palabra. Entonces, nos va a tocar tratar con diferentes clases de personas. A la persona que está agobiada, esa ya está. Esa necesita el Salvador, ya está, le damos el remedio. Ahora, lo que tenemos que hacer al que no quiere el remedio es convencerlo de que está enfermo. Y eso lo hace. ¿Qué es lo que le cuesta hoy al gobierno convencer a las personas que se cuiden de la enfermedad, por ejemplo?
Porque si yo pienso que no me va a pasar nada, ¿qué me importa la enfermedad? Entonces eso es lo que pasa con el pecado también. Claro. Yo creo que no me voy a perder, ¿qué me importa el Salvador? Y sí. Por eso acá sigue diciendo, ¿no? Yo justo acá tengo un texto que quería leer, que fue lo que dijiste vos, que justo hablando recién de Jesús, que estaba muy apegado con la palabra, en Mateo 5:17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué tremendo, ¿no? Todo se haya cumplido. Y que Jesús vino a cumplirla, no vino a cambiarla ni a abrogarla. Y si Él lo dijo, no se va a cumplir, ¿no? Por tanto, debemos anunciar la verdad sin quitarle contenido. Hoy muchos tratan de vestir el mensaje de salvación con las cosas del mundo, haciendo del Evangelio una comedia o un show, agradable. O también una comida a veces, ¿no? Sí, también. Mandamos el choripán para Cristo. Un show agradable para ser visto, ¿no? Pero ¿serán las personas convencidas de que están perdidas a raíz de esas cosas, no? En este tema no se puede ser diplomático. Es una cuestión de vida o muerte. Un evangelio sin cruz es un falso evangelio. A la persona le es necesario saber, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3:3 al 5, ¿no? El pecado es el problema del hombre. El hombre está separado de Dios por causa del pecado. Y eso no ha cambiado, ¿eh? Hoy nos quieren hacer creer que todo cambió y el mundo puede ser, pero en el cielo no cambió nada. O entramos por la puerta angosta o nos quedamos afuera. Entonces, me hace acordar lo que contó un pastor Chuy Olivares, que fue a Europa a predicar una iglesia y dice que el pastor le dijo que fíjese, porque acá son muchos jueces, abogados, gente que lo que predica. Y bueno, y el hermano ya lo turbó eso. Lo sacó de Se puso enfoque. a orar y decir: Señor, ¿qué le predico? Y dice que Dios le dijo: predicarle del pecado, porque estos pecan también. ¿Qué te pensás, que no pecan? Ellos pecan también. Hablarle del pecado. Y le habló del pecado, y el pastor estaba casi se desmayaba. Se van a ir todos. Y cuando terminó la reunión, se acercaron muchos y le dijeron: gracias, porque nadie nos había hablado de esto nunca. Gracias por hablarnos de esto. Porque a veces decimos: no, se va a ofender la persona. Sí. Porque la persona necesita saber su condición. Claro. Y si se ofende por decirle la verdad, bueno. Es preferible que se ofendan con nosotros por haberlo querido salvar y no que un día nos encontremos en el infierno y nos digan: vos me mandaste acá. Claro. Pero lo peor es que el Señor nos acuse, es decir, vos no dijiste la verdad. Jesús dice: si no anuncias mi nombre delante de los hombres, no te anunciaré delante de mi Padre. Somos instrumentos de Satanás. Así también es el mismo mensaje para el hermano ya nacido de nuevo. Debemos enseñarle que Dios desechó al viejo hombre, que no sirve para agradar a Dios, y que debemos despojarnos de él y darle lugar al nuevo hombre, que no podemos andar agradando a Dios en la carne, que tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos del viejo hombre, que debemos andar por fe, confiando en la obra que el Señor hizo en favor nuestro. El Evangelio comienza por fe y sigue por fe hasta el último día. Así es. ¿No? Este mensaje es muy desagradable al pensamiento del hombre, porque le quita todo apoyo y satisfacción en sí mismo. El Evangelio pide todo, aún nuestra propia vida, pero nos da todo. Nos da la vida eterna. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¿no? Y esto es así, es chocante la carne. Sí. Porque cuando ya no me queda, entonces no sirvo para nada, ¿no? La verdad que no. Sí. La verdad que no servimos para nada. Por eso tenemos que ser hechos de nuevo. Si no, Dios no va a tirar a la basura algo que sirve. Si ni nosotros lo hacemos. Entonces, si Dios mató al viejo hombre, porque cuando Cristo murió, Dios nos estaba matando a todos. Amén. Estaba matando a Adán. Sí, la vieja naturaleza. Exacto. Claro. Y lo mató, quiere decir que no se puede sacar nada. Por eso muchas veces queremos psicologiar a la persona, ¿no? Lo que pasa es que de chiquitito tuvo tantas malas experiencias y todo ese razonamiento de que somos producto del entorno y de las cosas que nos pasaron. Todo eso es psicológico, es mentira. Claro. Somos pecadores por naturaleza, ¿qué es producto del entorno? Si los niños hacen maldades, ¿y qué entorno?
No importa, ni crecieron ya están haciendo maldades. No es una cuestión de entorno, es una cuestión de que habita en nuestro corazón, que Claro. el hombre está corrupto totalmente. Todo cual. Y eso nos cuesta aceptarlo. No hay justo, no hay uno. No hay quien haga lo bueno, no hay uno. Tremendo. Sepulcro de su garganta, veneno de serpiente, tremendo. Y bueno, esa es la radiografía de Dios. Por eso yo les animo a que lean el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos. Es muy importante, porque ahí Pablo expone la perdición de todos los hombres, la condición de la naturaleza humana. Y después de ese telón trágico y negro, presenta la salvación. Amén. Gloria a Dios. Y ese es un está. buen mensaje, que se me está hundiendo el Titanic y que venga uno con un bote y me salve. Sí, Es un buen mensaje. No se me... si no se me hunde el Titanic, viene uno con un bote y dice, no, si yo estoy en este barco, andate con el bote, ¿para qué lo quiero? Si estoy en flor de barco. Ahora, si me hunde el barco, ¿dónde está el bote? Help. Es que es así. Lamentablemente el hombre Sí es. no quiere reconocer. Por eso dice, es un mensaje de advertencia. Sí. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es en Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses capítulo 1, versos 27 y 28. No sé si notaste acá el contraste. Amonestando y enseñando. Ambas cosas. ¿Eh? Porque hay personas que tienen que ser amonestadas Ujú. y hay personas que tienen que ser enseñadas. ¿A quién hay que amonestar? A quien no se reconoce que está equivocado. Sí, sí. ¿Y a quién hay que enseñar? A que tiene deseo de De aprender. aprender. ¿Sí? Amén. Entonces, las dos cosas. Amén. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todo hombre, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. No. ¿Estoy bien? No. Se arrepientan. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres. Segundo de Segundo Corintios 5:11. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todo, por haberle levantado de los muertos. Hechos 17, Está el versos mensaje 30 y de 31. Amén. Pablo amonestaba a las personas a que se arrepientan, persuadía a las personas a tener respeto al mensaje de Dios, mandaba de parte del Señor a las personas a volverse de sus malos caminos. Debemos predicar el amor de Dios por los hombres que se ha manifestado en Cristo. El Evangelio son buenas noticias para los que la reciben, ¿no? Es un mensaje hermoso para el que tiene un corazón dispuesto, pero también es de advertencia al que lo rechaza, porque está cerrando la puerta de su corazón al cielo y se le está abriendo a la condenación. Él mismo dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dijo también el Señor, ¿no? Serpiente, generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Ves que tuvo dos actitudes totalmente diferentes? Diametralmente opuestas, ¿no? A los publicanos, a las rameras, a los que estaban arrepentidos, los llamaban. Y a los otros, les decía, baja. ustedes están equivocados, Sí. están mal. Pero no era para que se pierdan. ¿No? Para que vuelvan en sí. De hecho, gracias al Señor, algunos se convirtieron. Sí. Porque si nosotros leemos después, en la historia de Hechos, vemos que había muchos fariseos en Jerusalén, convertidos. Amén. Quiere decir que esa palabra no cayó vacía. Amén. Ese Mateo 23 donde dice, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, es tremendo. Mm. Pero no cayó en saco roto. Hubo fariseos que tal vez en el momento no lo demostraron públicamente, ¿no es cierto?, delante de sus compañeros, pero que habrán dicho, upa, se habrán quedado pensando. Y sí. Y esa palabra después trabajó, porque la palabra es como la semilla, Sí. tiene vida en sí misma. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo Así que escaparé no de vuelve la- vacía, ¿no? Sí. No vuelve No vuelve a ser. así. Doy la cita bíblica entonces, Mateo 11, 28 y 23, 33. Debemos amar a las personas apasionadamente, invitándolas a volverse a Dios, pero nuestro compromiso es con la verdad. Por ese motivo no podemos agradar a los hombres y a Dios al mismo tiempo. Tal vez el sonido de la alarma le va a molestar a algunos que está cómodo y distraído, pero ojalá lo escuche y se salve. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esto rechazaron. Pero ahí les dice que le va la consecuencia. Ahí dice, no, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hay consecuencias. Jeremías 6, 16 al 19. Y a propósito de eso, a mí me pesa que hoy se esté tratando la ley del aborto, y muchas veces escuchaba hoy hablar con liviandad a tantas personas menospreciando la vida. Me duele el corazón. Pero porque están ciegos, Andrés. Qué tremendo. Eso te demuestra la ceguera espiritual que tienen, que valoran, salvemos a Willy, sí, ¿no? Se preocupan por una un raza animal. de animal. Hay todo un montón de leyes que si destruyo una abeja de esa que me mandan no sé cuántos años preso, pero puedo matar a un bebé en el vientre de la mamá y no pasa nada. Qué ceguera, ¿no? Qué Pero bueno, eso es bien diabólico. qué ¿Quién Bien odia diabólico. al ser humano? ¿Satanás? ¿Satanás? Qué bárbaro. Dios nos ha salvado y nos ha estado enseñando este estudio sobre el Evangelio de Jesucristo. No para que nos pongamos orgullosos por lo que sabemos de la Biblia, no. Primero nos ha dado su verdad para que la pongamos por obra. Y entonces comienza a crecer en nosotros el nuevo hombre para que salgamos a mostrárselo a los demás. A los perdidos debemos mostrarles la puerta de salvación. Y a los hermanos debemos mostrarles que nuestra conducta y el carácter de Cristo, ¿no? Para que nos imiten, ¿no? O sea, habla de madurez cristiana, Esto también es importante, ¿no? Sí, porque nosotros creemos que enseñar es solamente agarrar el librito y decir, bueno, chacho, acá dice esto y esto, ¿eh? Así que vamos a hacerlo. Y yo no lo hago. Claro. Y eso no es el Evangelio. Porque Pablo decía, sean imitadores de mí. Pero como yo de Cristo. Pero bueno, Claro. pero Pablo enseñaba, y a Timoteo por eso le dicen conducta, fe, Sí, pureza. O sea, Pablo entendía que la manera de enseñar en la iglesia, sobre todo en la iglesia, es que debemos tener una conducta acorde a lo que predicamos. Amén. Porque si predicamos una cosa y vivimos otra, otra. La verdad que no vamos a ser eficaces. Que Dios ¿no? tenga Y misericordia. eso es muy importante porque hoy creemos que para predicar el Evangelio hay que saber la Biblia solamente. Y que si yo voy a un instituto bíblico y estudio y me dan un diploma, ya soy algo. Y eso es algo totalmente equivocado, hermano. Los institutos bíblicos no forman hombres de Dios. El que forma al hombre de Dios es el Espíritu Santo. Amén. En mi interior. Amén. El instituto bíblico lo único que me permite es estudiar la Biblia de una manera ordenada, Claro. y con algunos maestros que me van a explicar cosas que a lo mejor yo solo no las podría entender. Nada más. Pero a mí el instituto bíblico no me dio nada. Nada en el sentido de la vida de Cristo. Claro. Lo espiritual. Lo que me capacita para ejercer la tarea que yo estoy realizando es la obra que hizo Cristo en mi corazón, Amén. que me permite mostrar a las personas el amor de Cristo, Amén. ¿no? Porque muchos me dicen, pero ¿por qué usted se preocupa por nosotros? O sea, eso no es mi predicación, es mi interés, ¿no? Ayer me decía un hermano, gracias, porque en todos estos meses de pandemia no se olvidó. Le digo, pero no soy yo el que no se olvidó, es Cristo. Lo que vos estás viendo es a Cristo en mí. No me estás viendo a mí. Estás viendo el interés que Cristo tiene por tu vida. Yo siempre se lo digo, si ven algo bueno en mí, no soy yo. Porque si me conocieran lo que yo era, se darían cuenta que no soy yo, que es Cristo en mí. Amén. Entonces es muy importante que entendamos esto. Amén. Por supuesto. Que dejemos que el Espíritu desarrolle una nueva personalidad. ¿sí? Claro, o sea, Alberto, es a medida que yo voy conociendo su palabra, yo conozco su voluntad. Ahora, esa palabra yo la puedo aplicar a cada área de mi vida. Bueno, ahí está el testimonio. Si mis palabras están en vosotros y ustedes las practican, van a ser como una rama injertada en el tronco, que tiene vida y da fruto. Amén. Más fruto, mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si yo solamente tengo palabra, pero no tengo vida, no voy a producir un fruto agradable a Dios. Que el Señor sea
Este hombre, Pablo, Timoteo, todos estos hombres, Pedro, Juan, todos ellos, Dios trató con ellos primeramente. Dios los formó. Jesús dice que los llamó primeramente para estar con Él y para enviarlos. Pero primero tuvieron una intimidad con Jesús. Claro. Jesús, si ustedes cuentan los minutos y horas que estuvo Jesús con los discípulos en 3 años, saque la cuenta cuántas horas son 3 años. Y si nosotros creemos que por estar 2 horas, 3 veces por semana en el culto nomás, necesitaríamos pasar 50 años con Jesús para llegar más o menos, en serio, hacer el cálculo, a esos 3 años que ellos tuvieron, 24 horas al día, 365 días al año, a levantarse, a acostarse, a andar por el camino, todo. O sea, Jesús se lo llevó a vivir con Él. Y para vos llevar a vivir a alguien con vos, tenés que vivirlo, porque si no se te va, cuando te vean en la intimidad, se te pinchó el globo. Entonces, vemos que Pablo también, ellos convivían, no es que, bueno, nos encontramos. Chao, nos vemos a las 5, a las 5. No. Timoteo creo que no volvió más a vivir a su casa. Si alguna vez volvió a visitar a su madre y a su abuela, no lo dice la Escritura. Pero lo vemos a Timoteo sirviendo con Pablo, yendo para acá, para acá, para allá, para acá. Y cuando se murió Pablo, dijo, Timoteo, hacete cargo de todo. Menos tiempo para ir a ver a la mamá y la abuela. Sí, y habrá muerto sirviendo al Señor. sí. Y pensate que era un joven, que de ahí que estaba en su casa, cómodo, bien. Y de repente le vino el llamado a ir con Pablo y nunca se imaginó. Pero, ¿no? Hoy nosotros podemos hablar de Timoteo. Nunca nosotros hablaríamos de Timoteo si Timoteo no hubiera tomado la decisión de servir al Señor. Si se hubiera quedado en su casa, hablaríamos de otro. Es verdad. Dios hubiera elegido otro. Yo vi una película de Timoteo donde muestra toda esa lucha, que el padre quería que sea esto, que los amigos querían que se quede con ellos, y luchó con el llamado de Dios. Y entonces Pablo le habló y le dijo, mira, vos, ¿qué querés hacer de tu vida? ¿Querés quedarte acá o querés hacer la voluntad de Dios? Si querés hacer la voluntad de Dios, dejate guiar por el Espíritu. Y no se equivocó, porque lo tenemos escrito, si no, no estaría escrito. Por supuesto. Y no. Trascendió. Amén. Todos estos hombres que trascendieron, los 12 apóstoles, digan, bueno, acá estamos bien, tenemos la pesca, bueno, pero hoy sus nombres están escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Amén. Mire qué importancia. Hombres que si se hubieran quedado pescando peces, hubieran muerto, ni nos hubiéramos enterado de ellos, porque había miles de pescadores. ¿Cómo se llamaban los otros pescadores que estaban con Pedro y con Juan? No lo sabemos. Pero todo el mundo hablamos de Juan, de Pedro, de Santiago, de Andrés. ¿Por qué? Porque aceptaron el desafío, aceptaron el llamamiento, lo tomaron de parte de Dios y lo valoraron. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Aceptar el llamado, valorarlo y dedicarnos completamente a Dios, para que nuestra vida sea realmente una vida fructífera, no sea una vida desperdiciada. Amén. Amén. Vuelvo a lo mismo, a los perdidos debemos mostrarles la puerta de salvación, y a los hermanos debemos mostrarles nuestra conducta, el carácter de Cristo, para que nos imiten. Y de esa forma les mostramos el camino y la forma de andar y vivir, obviamente. Esta es nuestra responsabilidad. Como vimos anteriormente, Dios nos ha dado las armas espirituales para poder pelear la buena batalla y ganar las almas para el reino de Dios. Ahora, debemos poner nuestra fe en marcha. Y en este estudio no sea solamente uno más, sino que la palabra de Dios nos mueva a poner por obra la fe que nos ha sido dada. El poder ya está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. El arma ya está guardada en nuestro corazón, es la palabra de Dios hablada. Ahora solo nos resta levantarnos y andar. Y esto haremos luchando con el poder de Dios. Pablo decía, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros los que estáis consolados, los que sean consolados sus corazones unidos, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Colosenses capítulo 1, verso 29 al capítulo 2:3. Pablo no quería que cambien el lavarropa, la heladera, que consigan un mejor trabajo, ¿no? Él quería que sean como Cristo. Amén. Como erramos muchas veces, ¿no? En nuestra forma como dijimos, nos sentamos en lugares celestiales pidiendo cosas terrenales. Sí, no. Pero bueno, eso es porque estamos en la orilla, porque no estamos en la profundidad, ¿sí? Cuando comenzamos con lo material, la verdad, todos arrancamos así. Abraham fue llamado por una tierra de acá, ¿o no? Sí. Pero terminó mirando la de allá. La de allá. Entonces, él sufrió una transformación. Amén. Y nosotros también tenemos que seguir adelante en ese proceso de transformación, de no estar apegados solamente a las cosas materiales. Cuando lo vemos, todo lo que vemos de Cristo, eso se va a reproducir en nosotros. Pero no es verlo con los ojos físicos, es verlo con los ojos del corazón. Amén. Es verlo. Cuando lo vemos a Él, dice Pablo, somos transformados, porque queremos ser como Él. Claro. La verdad. Cuando yo veo a Cristo como es, anhelo ser como Él. Sí, sí, sí. Y me doy cuenta que me falta. Me doy cuenta que todavía no llegué. Por eso Pablo decía, no lo he alcanzado, prosigo. Qué importante, porque esto me permite seguir creciendo hasta el último día de mi vida. Porque si es solamente por lo que hacemos, bueno, está bien, me dedico a hacer esto, listo, ya lo hago y me entro en una rutina y ya está. Y no. Tenemos que ser como Cristo, en todo. Y lógicamente, si somos como Cristo, vamos a hacer la voluntad de Dios, porque Cristo se dedicó todo el tiempo, por lo menos el tiempo que lo tenemos registrado, ¿no es cierto? Que él hablaba, decía, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no vine para hacer mi voluntad. Yo vine para agradar al Padre. Y decía, mi Padre está conmigo porque yo siempre hago lo que a él le gusta. Y él se llenaba la boca de hablar de su Padre. Si hay algo que Jesús hablaba permanente, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, que para los judíos era extraño, porque ellos hablaban de Jehová, que no querían ni pronunciar el nombre, ¿no es cierto? Y Jesús hablaba de mi Padre, vuestro Padre, mi Padre, mi Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, Padre, Padre. Había comunión. Una relación íntima, una relación muy íntima. ¿Qué más íntimo que el Padre con el Hijo? Entonces, vemos que en esta área nos hemos quedado muchas veces en la orilla, ¿no? Como le dijo Ezequiel, métete adentro del río. Sí, es lindo pisar el agua, es lindo, ¿o no? Es lindo sentarte y mojarte los pies. Y también es lindo meterte y mojarte las piernas, pero nadar es algo que solamente el que nadó sabe lo que es. Es una sensación totalmente distinta. Nada que ver. Pero hay que meterse. Claro. Y la única manera de aprender a nadar es meterse en lo profundo. Si no, jamás vas a aprender. Mientras quieras estar pisando, es una seguridad. Claro. Estoy basado en mi propia fuerza. Cuando me meto en el agua y ya no hago pie, ya estoy andando con otro principio, ya no estoy andando con mi fuerza, estoy andando con la flota. El agua me lleva. ¿Y el agua qué representa? Al Espíritu de Dios. Amén. Por eso Pablo dice, si viven por el Espíritu, anden, le dice a los Gálatas. O sea, déjense llevar por el río, métanse en lo profundo. Porque si yo me paro en la orilla del río, el río nunca me va a llevar. Jamás. Un bote para poder navegar por un río tiene que soltarlo del muelle. Si vos lo tenés atado, va a estar siempre en el mismo lugar. Y nosotros a veces somos un bote, pero estamos ataditos ahí en el muelle. Estamos ahí quietitos. Soldaditos. Claro. ¿Por qué? Porque queremos la seguridad, la comodidad. Pero ¿sabes qué? Si perdemos nuestra comodidad, vamos a encontrar algo mucho más grande. Solamente aquel que lo pierde sabe de lo que estoy hablando. Porque estas cosas no se pueden entender con la mente natural. Esto hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Vuelvo a repetir, no se puede hacer un curso de nadar por correspondencia, ni por internet. ¿Querés hacer un curso de nadar? Lo primero que van a hacer, te van a pegar un empujón y te van a tirar al agua. Porque es la única manera de aprender. Me hace acordar a cuando David Wilkerson, él era un pastor tradicionalista, predicaba en la iglesia, se iba a la casa, se miraba 2 películas, después se iba a dormir y Dios lo llamó y le dijo tenés que ir a tal lado. Y a los pandilleros de Nueva York. Ahí le mandó y las que pasó, dejar su comodidad. Pero cómo Dios lo usó también.
Qué testimonio. Porque mucha gente dice, mirá, qué bárbaro, cómo Dios lo usa este. Bueno, pero ¿estás dispuesto vos también a...? O quiero vivir o quiero sentir lo que vos haces. Bueno. ¿Estás dispuesto a nadar? Bueno, tírate al agua conmigo. Claro. Si no, nunca voy a experimentar. Yo veo a gente nadar desde la orilla y la voy a ver, pero nunca voy a formar parte de ese grupo. Entonces, estamos en un tiempo en que Dios nos está llamando a involucrarnos más profundamente. Amén. En el río del Espíritu. Gloria a Dios. Así Qué es. bueno. Gracias a Dios por compartir esta palabra. Hermosa palabra. Creo que todos fuimos bendecidos, ustedes que están del otro lado. Así que vamos ahí a los últimos saludos con Cristian, también que se despida Cristian. Amén. Bueno, estamos acá. Vamos a leer algunos comentarios del lado de Facebook. Jordan Guzmán dice: saludos siervos, Dios los bendiga. Gracias, saludos Jordan. de Daniel y mi persona. Ariel Venteo dice: pastor, hermanos, en familia estamos escuchando la palabra del Señor, bendiciones. Y nos deja un texto, Filipenses 3:14, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego Lucas Rolón también nos deja comentarios, corazones, nos deja Lucas Rolón en este día. Romina Alejandro Cantero: hola, buenas noches, soy de Remedios Escalada, tengo 32 años, Dios los bendiga grandemente. Necesito un pedido de oración por mi familia, muy linda la palabra de hoy, la necesitaba, bendiciones a todos. Amén. Romina Cantero es esta persona. Amén. Que nos deja un saludo. Y después Marcelo Lucio Sena nos dice: hermosa enseñanza, Dios los bendiga. Después Joel Fernando, muchas bendiciones. Vamos, y ahí Joel. Guille Willy estábamos teniendo algunos problemitas ahí con la imagen. Ya es diciembre, parece que el cable también quiere tomarse sus vacaciones, ¿no? ¿Qué será que está pasando ahí? Ya lo vamos a solucionar. Bueno, esos son todos los saludos de Facebook. Después por YouTube nos deja el Evangelio de Poder Hugo González: hola, que el Señor los bendiga. Santiago Daniel: podría estar horas escuchándolos, gracias por su tiempo y por enseñarnos con tanta guía del Espíritu. Bendiciones, le queda re bien la barba al tío Beto, nos dice ahí. Después también nos da una información Santiago Daniel. Dice que los discípulos estuvieron 26.280 horas con Jesús según el cálculo. Y esos son todos los comentarios que nos han dejado por YouTube, por Facebook. Le agradecemos a cada uno que nos acompañó en esta transmisión. Y bueno, en unas horas ya se va a subir el video para que puedan volver ahí a agarrar algunos datos que quieran volver a refrescar. Y bueno, eso es todo por hoy. Juan. Dale, gracias Cristian. Gracias. Así Gracias bueno. a todos, un abrazo. Que Dios los bendiga a grandemente. todos. Amén. 26.000 horas, así que hay que estar, Hay que pasar horas. Bendiciones, hermano, nos vemos el próximo martes. Vamos a orar, ya nos estamos despidiendo. Gracias, Padre Celestial, te damos por este momento. Señor, esta palabra que hemos compartido hoy nos confronta a nosotros mismos. Amén. Señor, nos lleva a reflexionar y a presentarnos ante ti reconociendo que te necesitamos a cada momento y el deber de hacer tu voluntad. Tu voluntad es perfecta y no añade tristeza con ella. Permítenos, Señor, entrar en tu voluntad, entrar en ese río, que tu Espíritu tome el control, que podamos ser guiados, ser sensibles y tener esos oídos espirituales bien abiertos para poder escuchar tu voz y poder obedecerte. Señor, acompaña a cada uno de mis hermanos que compartió hoy la palabra junto a nosotros. Que sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, convicción en todas las áreas. Que podamos tener seguridad en ti y que podamos entender el llamado que tú has puesto y la responsabilidad que también tenemos como hijos tuyos, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga.